¿Estamos? Bueno, buenos días a todos, a todos los alumnos, al personal, a los docentes, personal directivo, a toda la gente de la Cámara. Realmente un verdadero gusto poder estar iniciando una nueva sesión simulada. Esta es la cuarta jornada, así que realmente tenemos varias sesiones por delante todavía. Nos hemos complicado un poquito en los tiempos, pero bueno, tratamos de llegar. Así que bueno, espero que hayan viajado bien, y bueno, espero que disfruten este momento. Y bueno, la estadía en la ciudad de Santa Fe para nosotros es un verdadero gusto que el Colegio San José se sume a esta iniciativa. Es el segundo colegio en la ciudad de Sunchales. La semana pasada tuvimos Alices, así que bueno, realmente hemos hecho un muy lindo debate, así que no tengo duda que aquí también lo vamos a hacer, Así que bueno, vamos a iniciar esta nueva sesión simulada en el marco del programa Jóvenes al Senado. Vamos a hacer lo mismo que normalmente nosotros hacemos los días jueves, a excepción que ahí adelante donde están las profes, están el cuerpo de taquígrafos, le habrán explicado, pero lo otro es todo igual, para que ustedes tengan esta experiencia de lo que significa el Poder Legislativo y más precisamente lo que es la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. Así que por secretaría se va a tomar asistencia a cada uno de los legisladores presentes. Mercedes Acosta, Esteban Aguirre, Agustina Icardi, Jessica Almeida, Francisco Vergesio, Candela Bufeli, Juan Cariñano, Milagros Chamorro, Andrés Chaverano, Milagros Eiris, Milagros Foglia, Vanina Gamerro, Virginia Katz, Serena Latanzi, Gabriel Magluf, Tomás Morlachi, Candela Pico, Candela Ruiz, Emanuel Tolizo. Y vamos a nombrar también a los docentes que hoy nos acompañan: Mariela Piovano, María Emilia Ríos y Bien, con quórum reglamentario se dará inicio a la sesión. Vamos a proceder al izamiento de la bandera. Invitamos a la legisladora Gamerro a hacer uso del izamiento de la bandera. Bien, gracias. Bueno, vamos a dar inicio a continuación a esta sesión simulada, teniendo en cuenta que bueno, en las sesiones normales se hace en este momento el ingreso de todos los proyectos, proyectos de declaración, de comunicación y proyectos de ley, pero como en este caso ya ustedes trabajado y se han presentado, vamos directamente a continuar con la sesión, que es el momento de existir de manifestaciones y homenajes, se hacen dos distintos, o manifestaciones y homenajes, o no queda ninguno de los dos. Así que vamos a comenzar con manifestaciones y homenajes. Gracias. Senador Morlachi tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Quiero manifestar el reconocimiento por parte de este honorable cuerpo a la trayectoria del señor Carlos José Lucato, ciudadano de la ciudad de Sunchales, departamento castellano, por la destacada trayectoria caracterizada por sus altos valores éticos y morales, así también por su permanente compromiso para con el Club Deportivo Libertad como la comunidad en sí. El señor Carlos José Lucato nació en Sunchales el 14 de abril de 1940 y reside actualmente en dicha localidad. Actual socio del Club Deportivo Libertad, Carlos Lolo Lucato, se encarga del mantenimiento general del mismo, desde cortar el pasto, soldar, mantenimiento de pileta, hasta albañilería. Durante más de 30 años llevó y lleva adelante la dura labor de hacer el Club Deportivo Libertad un lugar de encuentro para todos los deportistas y familias aurinegras, en donde priman los valores morales y sociales. El 25 de mayo del corriente año, el complejo balneario del Club Deportivo Libertad lleva su nombre en honor a su dedicación, compromiso y esfuerzo de todos los días por hacer del mismo lugar un hogar donde todos los ciudadanos puedan disfrutar. Entiendo que esta Cámara debe brindar su reconocimiento a este ciudadano, que diariamente contribuyó a la formación de una sociedad más justa y solidaria. Gracias, senador Morlachi. ¿Algún otro legislador quiere hacer uso de la palabra respecto a esta manifestación? ¿Homenaje? ¿No? Bueno, damos por concluido este homenaje que se le ha hecho a una persona de la ciudad de Sunchales como es Carlos Lucato. Vamos a continuar con las sesiones respectivas. A continuación pasaremos a analizar, y para su posterior aprobación, aquí sí, son los proyectos de declaración y posteriormente comunicación y proyecto de ley. Proyectos de declaración. Senador Aguirre tiene la palabra. Bueno, gracias al señor presidente, quería presentar el proyecto sobre declarar de interés provincial la casa del fundador de la ciudad de Sunchales, Carlos Steyler. Bien. Según referencias históricas, en 1868 se produjo el tercer y último intento colonizador de los Sunchales, tomando como ejemplo el asentamiento anterior, pero la mala administración local y la ausencia de la prosperidad tan esperada devino en un nuevo abandono de las tierras. En el marco del programa liberal implementado en el territorio nacional hacia el año 1880 y en adelante, se conjugaron varios factores a favor de la creación de nuevas colonias. La política de incentivo a la inmigración, la llegada del capital europeo, la política de inserción del capital privado, ligada al modelo de ocupación territorial, el avance del ferrocarril, conlleva a las expectativas de asentamiento y crecimiento económico. Los colonizadores que respondieron a esta política adquirieron tierras en el departamento Castellanos. En 1888, el empresario alemán Dr. Carlos Cristiani contrató a su amigo y coterráneo, el agrimensor Carlos Steyler, para que realice la mensura y traza del emplazamiento definitivo de la ciudad. Este no solo realiza este trabajo, sino también toda la tramitación ante el Departamento Topográfico Provincial y ante el Gobierno Provincial, a los fines de que se apruebe el actual fundamento, el acta fundacional de lo que hoy conocemos como la ciudad de Sunchales. Don Carlos Steyler se establece hacia fines del siglo XIX para implementar la organización urbana del territorio y las demarcaciones que ocupará la actual ciudad. Entre los años 1885 y 1886, el agrimensor Carlos Steyler manda a construir a su coste y cargo la vivienda familiar. Gracias, senador Aguirre. Tiene la palabra el senador Tolizo. Señor presidente, yo continúo con el proyecto de ley presentado por el senador Esteban. Continúe. La casa del fundador de Sunchales se encontraba emplazada en tiempos originarios dentro del área rural, construida por italianos. La casa posee rasgos del estilo neoclásico italiano, con adiciones de elementos de otros estilos. Como en la arquitectura inglesa, el estilo neoclásico se posiciona como relación al estilo barroco y ornamentación naturalista, añadiendo la expresividad, sencillez y claridad de las estructuras clásicas grecorromanas. La vivienda fue ocupada por Carlos Steyler hasta su muerte en el año 1899. Luego la sucedió su hermano Christian, posteriormente su sobrino Hans Steyler, hasta el año 1939. Y esta queda en manos del sucesor Juan Alasia, hasta el año 1999. Finalmente fue adquirida por la Municipalidad de Sunchales para su futura remodelación y preservación.
La casa del señor Carlos Steyler es un referente permanente para los ciudadanos de Sunchales, porque pone en manifiesto los antecedentes, hechos y sucesos que fueron circunstancia espacio-temporal del nacimiento de esta ciudad. A su vez, referencia de las formas culturales que no solo se sucedieron en nuestro espacio inmediato, sino en nuestro país, incluyéndonos como actores de una línea cultural común. Actualmente es un bien declarado de interés municipal según la ordenanza número 944/93. Señor presidente, la casa del fundador de la ciudad de Sunchales, Carlos Steyler, es un orgullo para toda la comunidad sunchalense. Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración. Gracias, senador. ¿Algún otro legislador quiere hacer uso de la palabra respecto al proyecto de declaración que hicimos referencia de declarar a uno de los fundadores de la ciudad, como es Carlos Steyler? ¿No? Vamos a pasar a votación al respectivo proyecto de declaración. Ustedes saben muy bien que hay dos formas, uno por signo y el otro en forma de carácter nominal, anunciándolo a cada uno de los legisladores. Teniendo en cuenta la característica que han sido analizados estos proyectos por parte de ustedes, vamos a hacerlo por un signo levantando la mano. Así que vamos a empezar a la votación. Pasamos a votación entonces el proyecto de declaración a que se hizo referencia. A votación. Aprobado. El proyecto ha sido aprobado por la Cámara de Senadores respecto a este proyecto de declaración. Bien, vamos a continuar con el proyecto de comunicación. Senadora Ruiz, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. La Honorable Cámara de Senadores de la provincia solicita al Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de Seguridad se realicen las gestiones necesarias a los efectos de disponer refuerzos para la Policía Provincial en la jurisdicción correspondiente a Sunchales. Señor presidente, motiva el presente proyecto de comunicación la necesidad de contar a la brevedad posible con dicho refuerzo en Sunchales, la cual padece de hechos de inseguridad, de delitos contra la propiedad privada, los cuales se agravan con la presencia de tráfico de drogas, generándose una sensación de inseguridad en la población antes mencionada. De esta manera, la Policía Santafesina generará un mejor desarrollo de las actividades contra la prevención del delito y la violencia, produciendo un ambiente seguro para los ciudadanos de dicha ciudad, ya que es capaz de gestionar estrategias y prácticas policiales preventivas dentro de la comunidad. Cabe mencionar que en Sunchales el Consejo de Seguridad hizo especial hincapié en la preocupación y el profundo interés de toda la comunidad en una cuestión tan sensible como es la seguridad pública, y destacando la necesidad y la importancia de la actuación conjunta de la municipalidad y del cuerpo policial de la provincia en su totalidad. Por su cantidad de habitantes Sunchales se encuentra en la posición 19 de la provincia, pero es la quinta en el consumo de energía, lo que habla de las claras de lo pujante que es, y ha resuelto desde siempre los problemas que deben resolverse con recursos propios. Debe reconocerse también que la comisaría posee una falta de equipamientos y disponibilidad de recursos para el eficiente funcionamiento que realizan en las tareas de prevención y control del delito, por lo cual a veces su accionar resulta poco operativo para cumplir con los objetivos. Señor presidente, por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación, solicitando los refuerzos de la Policía Provincial para Sunchales. Gracias, senadora. ¿Algún otro legislador quiere hacer uso de la palabra? ¿No? Bien. De la misma manera que con el proyecto de declaración, vamos a pasar a votación el respectivo proyecto de comunicación, donde, desde la presidencia coincidimos, en el cual de tener mayores refuerzos, principalmente recursos humanos para la policía de la provincia, para el tema no solamente el tema de la prevención, sino control y lucha del narcotráfico o de adicciones en la ciudad de Sunchales y en la región. Vamos a pasar a votación el presente proyecto de comunicación. A votación. Aprobado. El proyecto de comunicación es aprobado y se girará al Poder Ejecutivo para su aplicación. Vamos a continuación a comenzar a analizar
los proyectos de ley que por secretaría habían sido elaborados, había ingresado. Vamos con el primer proyecto de ley. Senadora Gamerro tiene la palabra. Gracias, presidente. Este bloque, integrado por Milagros Eiris, Jessica Almeida, Emanuel Tolizo, Mercedes Acosta, Esteban Aguirre y Vanina Gamerro, desea presentar un proyecto de ley para la creación de un programa para la evaluación de la calidad educativa de los docentes, siglas PESED. Artículo primero. Créase en el ámbito del Ministerio de Educación el PESED. Artículo segundo. El objetivo es controlar y mejorar la calidad educativa de todos los docentes que presidan una clase, con el fin de afianzar y renovar el contenido de cada materia. Artículo tercero. El programa establece que el Ministerio de Educación deberá evaluar cada 2 años a los docentes, efectuándose desde la finalización de la formación del docente hasta su jubilación. Artículo cuarto. Se incluirá a todos los docentes, además reemplazantes, que antes de llevar a cabo una clase deberán presentar la constancia de dicha evaluación. A su vez, deberá ser aplicado para maestros de todos los niveles educativos y de escuelas tanto privadas, semiprivadas como públicas. Artículo quinto. Será obligatorio un examen psicológico y médico realizado por profesionales matriculados exclusivamente con los requisitos que crea conveniente el Ministerio de Educación. Artículo sexto. La evaluación educativa contará con la característica de ser presencial, sin la posibilidad de ser online ni otro medio. Será presidida por el supervisor correspondiente a cada institución. Aquellos docentes que se hayan recibido pero que no sean titulares de ninguna hora deberán presentarse a cualquier institución de su localidad a elección. Artículo séptimo. Aquellos profesores que no cumplan con el promedio mínimo de aprobación deberán prepararse por 1 año para una segunda evaluación. Durante este año no podrán ejercer su título hasta no probar que son aptos nuevamente. De no aprobar por segunda vez se revocará el título. Artículo octavo. El Ministerio de Educación será la autoridad de aplicación de la presente ley y quien determinará por vía reglamentaria los temas a evaluar relacionados con la materia específica. Artículo noveno. La autoridad de aplicación elaborará un plan de inversión a fin de lograr que en un plazo no mayor a 1 año en todas las localidades de la provincia la ejecución de dicho proyecto. Artículo décimo. El Ministerio de Economía incorporará al presupuesto del Ministerio de Educación las partidas presupuestarias que sean necesarias a fin de cumplir con lo dispuesto en la presente ley. Artículo 11. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 30 días de su promulgación. Artículo 12. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Gracias, senadora. Senadora Almeida. Gracias, señor presidente. Continúo con los fundamentos del proyecto de ley antes presentado por la senadora Vanina. Con la creación de PESED y su posterior implementación se busca mejorar la calidad educativa nacional. Supone un beneficio tanto para los alumnos que reciban enseñanza por parte de sus profesores como para los docentes que son los encargados de instruir a miembros de una sociedad. No se trata de una ley para limitar la libertad y el trabajo docente, sino para ayudarles a expandir su potencial. Según la definición de la palabra examen, se trata de una observación atenta y cuidadosa de alguien o algo con el objeto de conocer sus características, cualidades o estado. De este proyecto se espera que los docentes argentinos realicen la práctica de 3 evaluaciones: psicológica, para procurar una docencia sana manejando los niveles de estrés y problemas personales; física, para que el rendimiento del docente se vea mejorado con una salud estable del cuerpo y su cuidado; y finalmente una evaluación temática, para adecuar las materias nuevas que incluyen problemas de la realidad y que la relación materia-profesor se traduzca no solo el cumplimiento del temario, sino un conocimiento real de los temas a dar. Investigando precedentes, surge que en Ecuador se realiza un proyecto similar que arrojó resultados que permitieron determinar la calidad educativa del país. Un 93,2% de los profesores ecuatorianos que fueron evaluados cuentan con los conocimientos fundamentales para impartir la enseñanza. Según datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL, 140.915 maestros fueron convocados para rendir las evaluaciones. De ellos, un total de 104.800 fueron evaluados en saberes disciplinarios. Unos 6.339 reprobaron las evaluaciones y tienen la última oportunidad de pasar el próximo año. Otros 3.713 no se presentaron al examen y 134 fueron suspendidos por fraude académico.
El proyecto ecuatoriano concluyó que los resultados demuestran también si las políticas implementadas por el Ministerio de Educación están funcionando. Solo de esta forma Ecuador lograría tener el mejor sistema educativo de América Latina hasta 2025. En las políticas del programa PSET se exponen que aquellos docentes que no aprueban la primera evaluación referida a los contenidos de la materia que preside o que la evaluación psicológica o física denote que el docente no posee la capacidad para presidir una clase según los parámetros que imponga la autoridad de aplicación, deberán ser suspendidos por un año en su trabajo y prepararse para un segundo examen o comenzar procesos de corrección en cuanto a su salud. Si en la segunda ocasión el profesor no es aprobado, se le deberá retirar su título o bien volver a realizar la carrera completa o revisar aquellos conocimientos que estén por debajo de la línea de lo requerido. La educación es uno de los factores que más influyen en el avance y progreso de las personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. La educación es necesaria en todos los sentidos, para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, para nivelar las desigualdades económicas y sociales, para propiciar la movilidad social de las personas, para acceder a mejores niveles de empleo, para elevar las condiciones culturales de la población, para ampliar las oportunidades de los jóvenes, para vigorizar los valores cívicos y laicos que fortalecen las relaciones de las sociedades, para el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de Derecho, para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación. En suma, la educación contribuye a lograr sociedades más justas, productivas y equitativas. Es un bien social que hace más libre a los seres humanos. Y al contrario, en la sociedad argentina aumenta cada vez más la hipocresía, la falta de conocimientos, la delincuencia, la corrupción, las violaciones y los asesinatos. Y por esta razón se reclama al Estado la aceptación del problema de baja calidad educacional y su inmediata solución. Implementando el programa PSET, la Argentina lograría brindar una enseñanza de primer nivel, alcanzando prestigio, mejor alfabetización y formación para los ciudadanos del país. Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley. Gracias, senadora. ¿Algún otro legislador quiere emitir opinión sobre este programa para evaluación de la calidad educativa de los docentes? Sí, senadora Latanzi tiene la palabra y posteriormente al senador Vergesio. Gracias, señor presidente. Quería decir que estoy en desacuerdo con el artículo 7, que obliga a los docentes a perder su título cuando rinden mal el examen por segunda vez. Me parece que el título debería ser vitalicio y que si tienen que sancionarlos, que sea por un periodo determinado y que luego puedan volver a ejercer. No me parece que tengan que volver a estudiar todo otra vez. Gracias, senadora. Senador Vergesio. Gracias, presidente, por la palabra. Yo, igual que mi par, estoy en desacuerdo con el artículo 7, pero en otro punto en el que, en caso de que los profesores rindan mal la primera instancia, que se quedarían sin salario durante todo un año hasta prepararse hacia la otra instancia, o podrán tener un goce de salario al igual que ejerciendo su trabajo, pero de distintas formas. Gracias. Gracias, senador. Senadora Almeida tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Nosotros creemos que si un profesor se expone a una clase debería saber. No creo que no pueda aprobar un examen. Y si no lo apruebas porque no sabe, y no nos podría estar enseñando a alguien que no sabe. Gracias. Senadora Pico tiene la palabra. Gracias, señor presidente, por la palabra. A mí me parece que no se puede dejar a una persona por un año sin su sueldo, sabiendo que tiene que mantener a su familia y otro montón y tiene que satisfacer sus necesidades. Y ahí también se generaría, habría menos trabajo, sino que habría más personas desempleadas. A eso me refería. Senadora Almeida tiene la palabra. No solamente puede trabajar de eso, puede trabajar de otras cosas. Bien, vamos por parte. Senadora Gamerro tiene la palabra, después Tolizo y después senadora Foglia. Gracias, señor presidente. Quiero que tomen en cuenta el ejemplo de Ecuador, en el que 6.339 profesores reprobaron las evaluaciones y tuvieron una última oportunidad para rendir el examen nuevamente. Pero
134 fueron suspendidos por fraude académico, lo que significa que había 134 docentes que no tenían el título y que estaban ejerciendo una clase, y a partir de esta evaluación, de una evaluación similar, pudieron revocarle el título y que dejen de estar enfrente de una clase. Gracias, senadora Gamerro. El senador Tolizo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con respecto al artículo 7, yo creería que los profesores que tienen que rendir la prueba durante el primer año tendrían que recibir un salario, pero como una indemnización o algo parecido, por ese tiempo que no ejercen y no reciben salario. Pero al pasar la primera prueba y fallar la segunda, ya no tendrían que pagarle más. Gracias. Senadora Fogli. Con respecto a lo del artículo 7, si se le quita el título, ¿cómo se van a fomentar las carreras docentes? Porque sabemos que no hay reemplazantes muchas veces para cuando falta un profesor o no se pueden cubrir puestos. Gracias, senadora. Senadora Latanzi, ¿usted tiene la palabra? Presidente, quería agregar también que habría que poner un tipo de sanción para los profesores que están ejerciendo, que son titulares y que no se presentan al examen. Que eso no está. Bien. Senadora Gamerro. Gracias, señor presidente, por la palabra. Quería aclarar que si hacen la prueba una vez y luego hacen un segundo intento y vuelven a fallar, sacarle el título no sería no fomentar la profesión, sino sacarle el título a alguien que no sabe lo que está haciendo y no sabe cómo presidir una clase. Gracias. Gracias, senadora. Senadora Almeida. Gracias, señor presidente. Bueno, nosotros creemos que retirándole el título sería lo mejor, porque no podemos tener nosotros a un maestro en una clase que no sabe lo que nos está dando. Sería una pérdida de tiempo para nosotros y pagarle a alguien que no tiene ni idea de lo que da. Bien. Senadora Pico. Gracias, señor presidente. A mí me parece que cuando uno se recibe nunca va a saber la calidad del profesor y tampoco qué tan bueno va a ser a la hora de estar enfrente explicando un tema. O sea que es relativo también eso. Puedes saber muchos conocimientos, pero tampoco puedes saber transmitirlos. Bien. Senadora Gamerro y después senadora Fogli. Gracias por la palabra. Yo creo que a través de este programa se puede fomentar que los docentes realmente cumplan con su deber y sigan adelante con su carrera, pero siempre al servicio de su vocación y teniendo buena calidad de ellos mismos, y además los hace sentir bien porque pueden realizar las tareas teniendo todos los conocimientos que se necesitan. Gracias. Bien. ¿Algún otro legislador que quiera hacer uso de la palabra? Senadora Fogli. Gracias por la palabra. Por otra parte, yo creo que cuando se asume que se entrega el título, se sabe se entrega porque se entiende que el profesor o la persona que se le otorga este título tiene la gran mayoría de las materias en su mente o en su cabeza, que las sabe. Uh-huh. No se va a saber completamente, pero gran parte de ellas sí. Bien. Bueno, vamos teniendo en cuenta que hay debate. Yo les voy a dar desde la presidencia una opción, o dos opciones. Una opción es que alguno de aquí, no me acuerdo más qué senador, planteó que si no se presenta, también tenga alguna sanción, algo por el estilo. Me parece que no está contemplado, es para los autores. En ese caso me parece que artículo 7, aquellos profesores que no cumplan con el promedio mínimo de aprobación, como así también aquellos que no se presenten, deberán prepararse por un año para una segunda evaluación o para una nueva evaluación. En vez de segunda sea nueva, así lo incorporamos. Para votar, yo les voy a plantear una votación en general, que es del proyecto en general. Ustedes pueden votar en general y después, como en el caso de algunos senadores que se han opuesto al articulado, en ese caso votan negativo el articulado, porque yo voy a ir nombrando artículo primero, segundo y tercero. ¿Estamos? Aprovechamos de hacer un poco de docencia acá también. Así que yo ahora voy a pasar a votación en general y después se llama votación en particular. Cuando hago votación en particular es por artículo.
Y yo voy a anotar que en el artículo 7 vamos a ver si va a quedar aprobado o no aprobado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Pasamos a votación en general el presente proyecto de ley creando lo que ustedes llaman el PSET, Programa para la Evaluación de la Calidad Educativa de los Docentes. A votación. El proyecto ha sido aprobado en general. Ahora pasamos a votar en particular. En cada artículo ustedes van a votar. Artículo primero. Aprobado. Artículo segundo. Aprobado. Artículo tercero. Aprobado. Artículo cuarto. Aprobado. Artículo quinto. Aprobado. Artículo sexto. Aprobado. Artículo 7 con las modificaciones que le hemos que se le introdujo a votación. No cuentan con los votos suficientes. Quedado. Artículo 8. Aprobado. Artículo 9. Aprobado. Artículo 10. Aprobado. Artículo 11. Aprobado. El artículo 2 es de forma. El proyecto obtiene media sanción y es girado a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. Bien, pasamos al próximo proyecto de ley. Senador Aicardi, tiene la palabra. Gracias, señor presidente, por la palabra. En nombre de este bloque conformamos con los senadores Francisco Vergesio, Tomás Morlachi, Serena Latanzi, Milagros Chamorro, Juan Ignacio Cariñano y Andrés Chaverano. Quiero presentar el programa para la prevención de accidentes mediante la tolerancia cero al alcohol. A continuación voy a leer los artículos. Artículo primero, creación. Créase en el ámbito de la provincia de Santa Fe el programa para la prevención de accidentes mediante la tolerancia cero al alcohol. Artículo 2, objeto. El programa establece que el Poder Ejecutivo deberá crear un área destinada a proveer los instrumentos y el personal necesario para el debido control de alcoholemia en las rutas nacionales y provinciales que afecten a la provincia de Santa Fe. Artículo 3. Definición. La tolerancia cero es un enfoque de política de seguridad ciudadana que se basa en castigar severamente cualquier infracción legal sin importar la gravedad de la falta cometida, reduciendo al máximo el retardo entre la comisión del delito y la respuesta judicial. La tolerancia al delito es eliminada, por lo que no se tienen en cuenta circunstancias atenuantes a la hora de castigar delitos o faltas. Artículo 4. Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo determinará el área especialmente creada para el desarrollo de este programa como autoridad de aplicación de la presente ley y quien decidirá, por la vía reglamentaria, las sanciones correspondientes al incumplimiento de esta norma. Artículo 5. Plazo. La autoridad de aplicación elaborará un plan de acción a fin de lograr que en un plazo no mayor a 18 meses el control de alcoholemia correspondiente en todas las rutas que recorren el territorio provincial. Este plan deberá desarrollarse con vital importancia para lograr disminuir la tasa de accidentes por causa de conductores alcoholizados. Bien, gracias, senador. Senador Vergesio tiene la palabra. Gracias, señor presidente, por la palabra. Continúo con los artículos del proyecto de ley. Con el artículo 6, presupuesto. El área especialmente creada para el desarrollo de este programa incorporará al presupuesto de su correspondiente ministerio las partidas presupuestarias que sean necesarias a fin de cubrir los gastos del presente programa. Artículo 7. Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 60 días de su promulgación. Artículo 8. Modifíquese toda aquella ley provincial que dificulte el cumplimiento de la presente con el fin de obtener el próspero desarrollo de la misma. Artículo 9. Invítase a los municipios y comunas de la provincia de Santa Fe a adherir a la presente ley y a facilitar el cumplimiento del objetivo previsto en esta normativa. Artículo 10. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Gracias, senador. Senador Cariñano tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Voy a proseguir con la lectura de los fundamentos. Esta iniciativa pretende crear un programa para prevención de accidentes mediante la tolerancia cero al alcohol en las rutas nacionales y provinciales que atraviesan la provincia de Santa Fe.
Este programa se basa en el proyecto de varias provincias pertenecientes a nuestro país para lograr disminuir una tasa de mortalidad por conductores alcoholizados. En nuestro país, la ley que regula la cantidad de alcohol autorizada para conducir un automóvil establece como límite de alcoholemia 0,5 gramos de alcohol por litro en sangre. Se considera que a partir de esta cantidad el conductor comienza a manifestar reacciones psicomotrices importantes que dificulten la conducción. Este límite se vuelve más estricto para la conducción de motos y ciclomotores, donde la tolerancia disminuye a 0,2 gramos por litro de sangre y a 0 para quienes conducen transporte de carga o pasajeros. El proyecto tiene como objetivo proteger a los más jóvenes, ya que, según estadísticas oficiales, son los que protagonizan los accidentes viales más graves. De todos los casos en los que el alcohol estuvo involucrado en accidentes viales, el 80% tuvo víctimas de entre 18 y 44 años. El 20% restante involucró a mayores de 45 años, según datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Gracias, senador. Senador Chaverano, tiene la palabra. Señor presidente. En CEBIS, Argentina, se realizó una investigación de campo en 3 etapas que arrojó conclusiones interesantes. En primer lugar, el alcohol se metaboliza en el aparato digestivo y pasa al torrente sanguíneo, afectando directamente al sistema nervioso central. Los primeros síntomas son la euforia y la pérdida de ciertas inhibiciones. Luego hay problemas en el habla, continúa con la falta de equilibrio hasta llegar a la pérdida del conocimiento e incluso al coma alcohólico. En este estudio se pudo determinar que en la población analizada, con un nivel promedio de 0,29 gramos de alcohol por litro de sangre, se reducía un 10% los reflejos y en un 17% la precisión en maniobras finas. Es decir, que con un 60% de los límites establecidos por nuestra ley ya se producía una merma considerable de dichos atributos. Entiendo, señor presidente, que el programa que fija este proyecto de ley debe ser considerado de alta prioridad por parte de las autoridades provinciales, ya que estamos hablando de una problemática que no afecta solo al infractor, sino que pone en riesgo la integridad física de la población, por lo que deseamos que se instrumente de forma urgente. Por los fundamentos expuestos, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento a la presente iniciativa. Gracias, senador, por sus palabras. ¿Algún legislador? Senadora Latanzi tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me gustaría decir que dentro del personal necesario habría que especificar la presencia de un médico, ya que al ser tan estricto la tolerancia cero, una persona que comió una ensalada con vinagre o que usó enjuague bucal, ya cuando le hacen el test ya parece que que está ebrio y en realidad no es así, y la persona puede solicitar en este caso que se haga un análisis de sangre, y si no está el médico presente, entonces tienen que dejarlo ir. Bien. No hay opción. Senadora Gamerro. Gracias, presidente. Quiero enfatizar una parte de los fundamentos que leí a mis pares, en las que habla de proteger a los más jóvenes, y a las víctimas que la mayoría, el 80%, tienen entre 18 y 44 años, y darle una alta prioridad a cuidar la integridad física de ellos y también de la población que es el que sufre las consecuencias. Gracias, senadora. ¿Algún otro senador quiere hacer uso de la palabra? Senador Morlachi tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quería decir que el programa que se presentó del proyecto de ley debería ser de gran prioridad, porque es uno de los factores que más está afectando a la población hoy en día, porque exactamente yo no sé el número de accidentes que se producen o las muertes, pero los accidentes por tránsito son una de las mayores causas de muerte en la Argentina y me parecería que debería ser de gran prioridad. Gracias, senador, por su palabra. ¿Algún otro senador quiere hacer uso de la palabra? No. Previo a la votación, la inquietud generada por la senadora Latanzi podrá ser subsanada, por más que no está explicitado, o sea, no está colocado en el texto de la ley, a través de la reglamentación. Ustedes saben que la ley tiene, bien dicho, acá una autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación, y posteriormente en el artículo 6 hablan de reglamentación, o sea, toda ley se tiene que reglamentar. Allí podemos tener la salvedad de la incorporación de profesionales y de todo aquel cuerpo necesario para que sea realmente hecho muy bien el diagnóstico de alcoholemia cero. En segundo lugar,
les tengo que decir, tanto en la Cámara de Diputados como en nuestra Cámara de Senadores hay sendos proyectos de ley de las mismas características, así que realmente es un tema que nosotros también estamos muy preocupados. Vamos a pasar a votación en general de este proyecto de ley. Ha sido aprobado, y teniendo en cuenta la aprobación, también en particular, o sea, de cada uno de los artículos, se pasa a votación. Aprobado. El proyecto de ley de alcohol, tolerancia cero de alcohol tiene media sanción y será girado a la Cámara de Diputados para su tratamiento y evaluación. Vamos a pasar al próximo proyecto de ley. Previamente les quiero decir, sí, senadora Costa, ya le doy la palabra, que toda la sesión que estamos desarrollando, esta sesión simulada, está siendo filmada. Ustedes van a ver que yo tengo un televisor acá adelante y tienen ambos televisores. Bueno, esta filmación después ustedes van a poderse ver en la página correspondiente de la Cámara, así que todo el debate y todos los comentarios que hicieron y demás, todo, así que van a poder contemplar esa sesión. Senadora Costa tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. El bloque conformado por Milagros Eiris, Jessica Almeida, Emanuel Torizo, Esteban Aguirre, Vanina Gamerro y Mercedes Acosta desea presentar el programa para la erradicación de bolsas de polietileno. Prosigo leyendo los artículos. El artículo primero, créase en el ámbito del Ministerio de Medio Ambiente el programa para la erradicación de bolsas de polietileno. Artículo segundo. El programa establece que el Ministerio de Medio Ambiente deberá prohibir el uso de bolsas de polietileno en todos los locales, a excepción de carnicerías, y su reemplazo por bolsas de cartón o tela. Artículo tercero. El polietileno es uno de los plásticos más comunes y usados en el mundo, especialmente por el bajo costo que representa. Se obtiene mediante la polimeración del eteno, un compuesto también conocido como etileno. Artículo cuarto. El Ministerio de Medio Ambiente será la autoridad de aplicación de la presente ley y quien determinará por vía reglamentaria el reemplazo de bolsas de polietileno por bolsas reciclables. Artículo quinto. El método alternativo a utilizar podría ser el uso de bolsas biodegradables, tales como bolsas de polietileno. Artículo sexto. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 30 días de su promulgación. Artículo séptimo. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Gracias, senadora. Senadora Eiris, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Prosigo a leer los fundamentos del proyecto de ley que presentó la senadora Costa. Este proyecto de ley nace de la certeza de que podemos crear un mundo mejor. Distintas investigaciones han demostrado que el mal manejo de las bolsas de polietileno ha traído como consecuencia la contaminación de ecosistemas, cuerpos de agua y disminución de vida útil de los sitios de disposición final, por mencionar algunos impactos. Existen muchas razones por las cuales se debería eliminar el uso de las bolsas de plástico. El motivo principal es que tardan entre 150 y 1000 años en degradarse. Algunas están impresas con tintas tóxicas. Se fabrican a partir del petróleo, un recurso no renovable, costoso, cada vez más escaso y responsable de la emisión de gases de efecto invernadero, es decir, del cambio climático, ya que por cada unidad se emiten alrededor de 4 gramos de CO2 en su elaboración, aunque se fotodegradan con el paso del tiempo, convirtiéndose en polímeros más pequeños, se convierten en tóxicos cuando pasan a la cadena alimenticia. La mayoría acaban en el mar o incineradas, lo cual produce contaminación por la liberación de dioxina, cianuro, etc. Y su reciclaje no es rentable, cuenta 100 veces más reciclarlas que producirlas nuevas. En Australia, por ejemplo, se calculó que 30 a 50 millones de bolsas de plástico terminan en playas, calles y parques. Su limpieza y supone un coste a los gobiernos y empresas de unos 4 millones de dólares. Más de 46.000 bolsas plásticas flotan en cada kilómetro cuadrado de mar. Tortugas, aves marinas, ballenas, delfines y focas son solo algunas víctimas de la contaminación, o mueren ahogadas o enredadas en bolsas plásticas. Se denuncia que al menos 200 animales marinos mueren cada año víctimas del plástico en aguas marinas.
Por tal motivo y con el fin de evitar la pérdida de más animales del océano, se promueve la sustitución de las bolsas plásticas por bolsas de tela o de cartón, que tardan un año en degradarse. En la estación de investigación de Moreton Bay, la bióloga marina Katie Townsend afirma que aproximadamente el 40% de las tortugas a las que se les realiza la autopsia tienen plásticos en su intestino, incluido bolsas de plástico. No solo animales marinos ingieren bolsas de plástico, sino también animales terrestres. Para reemplazo de las bolsas de plástico se pueden utilizar bolsas de cartón, de tela, canastos o el carrito, y así se dejaría de fabricar los 13.500 millones de bolsas de plásticos que se fabrican al año, y se ahorrarían 54.000 toneladas de CO2 que se dejarían de emitir a la atmósfera. Se estima que cada bolsa comporta 4 gramos de CO2. El aumento de las concentraciones de CO2 conduce a aumentos en la temperatura de la superficie del planeta. No solo esto, sino también habría menos bolsas rodando y evitaríamos que animales mueran a causa de su ingesta. En octubre del 2011, las estadísticas indicaban que se consumían 1 millón de bolsas por minuto. En el caso de Estados Unidos, se utilizaban 102 millones por año y 500 bolsas por consumidor. Las bolsas de plástico fueron declaradas por Guinness World Records como el bien de consumo más omnipresente del mundo. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente declaró: simplemente no hay ninguna justificación para seguir fabricándolas en ninguna parte. Otro de los problemas que se debe considerar es que las plantas de reciclaje no pueden procesar los desechos ultradelgados, más finas que el cabello humano, se atascan en los equipos de separación. Debido a estos argumentos, el control y la prohibición de bolsas de plástico ha ido incrementando en todos los países del mundo. China, Delhi, Italia y Irlanda son algunos de los países que lograron bajar el consumo de las bolsas de plástico, con impuestos o su prohibición total. En la actualidad, el 25% de la población mundial vive en zonas con prohibiciones o multas al uso de bolsas de plástico. Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley. Gracias, senadora, perdón. ¿Algún otro legislador? Senadora Acosta tiene la palabra. Muchas gracias por la palabra. Creo que la sanción de que los centros comerciales, negocios que utilicen bolsas de plástico, debería ser que se cierre para que puedan conseguir otros métodos de dar, o promover también que cada persona tenga en su casa bolsas de tela o métodos para poder ir a los negocios y poder llevarse lo que compra con bolsas de tela, de cartón, etcétera. Gracias. Senadora Buffelli, senadora. Gracias, señor presidente. Estoy en desacuerdo con el artículo número 2, que propone como reemplazo las bolsas de cartón, porque si bien se degrada rápidamente, hay que tener en cuenta que proviene de otro recurso natural y que no podemos fomentar la tala de árboles. Gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora Foglia. Por otra parte, si se implementan métodos para prohibir estas bolsas, otros métodos como las bolsas de cartón o de tela, se debería regular también la pintura con los tintes que se trabajen, porque también se habló en los fundamentos que estos eran tóxicos. Senadora Pico. Gracias y senador por la palabra. Morlachi. A mí no estoy de acuerdo con el artículo 2, que dice a excepción de las carnicerías, porque también con el tema de la basura no habría otro método para reemplazarlo. Y tampoco estoy de acuerdo con las bolsas biodegradables, porque también no sé bien cuántos años son los que tardan en degradarse, pero el tiempo que están también pueden perjudicar a los animales, entre otros recursos, y no estoy de acuerdo con eso. Bien, senador Morlachi y después senadora Acosta. Gracias, señor presidente, por la palabra. Me gustaría decir que debería de realizarse un control mensual o anual por los locales, porque me parece que algunos locales, por ejemplo en el caso de Sunchales, se estableció una ordenanza que prohibía el uso de las bolsas de plástico, pero hay algunos que las siguen utilizando a pesar de haber establecido dicha ordenanza. Bien. Senadora Costa y después senadora Icardi.
Muchas gracias, señor presidente. Quería aclarar el motivo de por qué expusimos en el artículo 2 el reemplazo de bolsas de cartón o tela, porque son elementos que se pueden volver a utilizar, son elementos renovables, y no es el caso, por ejemplo, de las bolsas de polietileno en que no se pueden renovar, no son renovables. Gracias, senadora. Senadora Icardi. Y Gracias, después, senadora señor. Buffelli. Gracias, señor presidente, por la palabra. Quería manifestar mi desacuerdo con el artículo 2, ya que creo que se tendría que tener un criterio más amplio al momento de la excepción de algunos locales, no solamente de las carnicerías, ya que hay otros comercios que venden productos que también producen humedad o que no serían bien contenidos dentro de las bolsas de cartón o tela. Gracias. Senadora Buffelli. Y después, senadora Gamer. Bueno, el cartón que podría reciclarse tiene que ser únicamente, o sea, no tiene que tener estampas, porque si no es tóxico también y no se puede reciclar. Bien, muy bueno. Gamerro. Gracias por la palabra. A su vez, agrego a lo que decían del artículo 2 de que no era muy amplio. Habría que incorporar también los residuos biológicos que se producen muchas veces en las casas de los ancianos o en los hospitales. De agregar eso porque obviamente no pueden usar cartón o tela. Y quería agregar que, en la ciudad de Sunchales ya existe la prohibición de las bolsas y que tuvo que tener participación las personas que tuvieron que tener responsabilidad para ir y comprar las bolsas de tela y no veo ningún problema para la aprobación de la ley. Gracias. Gracias. Senadora Pico. Gracias. A mí me parece que el proyecto no es demasiado importante, sabiendo todos los problemas que hay en el país, en la provincia. Es muy exagerado lo que voy a decir, pero me parece que cuidamos mucho el planeta, pero si no nos cuidamos a las personas, porque cada vez hay más delitos, matan más personas cada día, me parece que es muy exagerado, pero me parece que el mundo va a estar bien, va a estar sano, pero no va a haber personas que lo habiten. Gracias, senadora. Está la senadora Costa, senadora Almeida y senadora Eires. Así que, si le permite, senadora Costa, senadora Almeida. Es suyo. Gracias por la palabra, señor presidente. Quiero aclarar que es para el bloque que armó este proyecto, sí es muy importante, ya que estamos enfrente de un proceso muy importante de problemas en el sistema ambiental y que esto no solo afecta a la población, sino también en el clima y debemos cuidar nuestro planeta como también a los seres que habitamos. Gracias. Senadora Almeida. Con respecto a lo que dijo la senadora Cande Pico, la contaminación está cada vez aumentando y no puede decir que no está aumentando. O sea, si la contaminación aumenta, nosotros también vamos a morir. Es mentira que... Y con respecto a las bolsas de tela, siempre se usó desde antes que se utilizaran las bolsas de plástico y nunca hubo problema. No entiendo por qué ahora no se puede usar. Y con respecto a las bolsas de cartón, es un método alternativo, pero si no, las bolsas de tela podrían usarse. Bien. Senadora Iris y después senadora Pico. Para nuestro bloque es muy importante porque salieron fotos al aire de investigaciones de la NASA y ven que la capa de ozono no es la misma de antes gracias a las emisiones de CO2 y es una manera pequeña pero muy a la vez también es muy beneficiosa para el medio ambiente y también no solo pensamos que es que afecta a muchas personas, sino afecta a las generaciones futuras y a nuestros hijos y nietos y las próximas personas que habitan esta tierra. Bien. Senadora Pico. Gracias por la palabra. Lo que yo me refería no era que no era importante, sino que me parecía cosas que eran más importantes todavía. Me parece que hay que pensar más en el presente que en el futuro. Sinceramente yo prefiero a futuro, no sé, depende, no tener hijos, pero prefiero que no anden matando ni papás ni a problemas que hay en la actualidad.
no le veía tanta importancia como a otros problemas que hay. Está bien. Senadora Gamerro y Acosta posteriormente. Bueno, gracias señor presidente por la palabra, quiero agregar a lo que decía la senadora Candelaria Pico, que es nuestro deber como comunidad no solo alentar estos proyectos que son para mejorar el ecosistema en el que vivimos, sino también leyes para los problemas que nos aquejan a nosotros, que somos las personas que vivimos en ese ecosistema, pero creo que es importante hacer un balance entre los dos y lograr una equidad para cuidarnos a nosotros mismos y al mismo tiempo no lastimar el lugar en el que vivimos, ni a los animales. Gracias. Senadora Acosta y el senador Magluf. Gracias por la palabra, señor presidente. Respondiendo a lo que dijo la senadora Pico, quiero decir que para mí sí es un problema presente, ya que las consecuencias se verán en el futuro. No es un problema futuro porque en el futuro no será insostenible el cuidado, ya que se verá muy contaminado el medio ambiente y a la vez nosotros también, porque afectaría la salud de las personas. Gracias. Senador Magluf y senador Almeida. Gracias por la palabra, señor presidente. Yo creo que es un problema de vital importancia porque la contaminación nos afecta a nosotros, afecta al medio ambiente y afecta a todo el mundo en general, porque nosotros no podemos estar sanos si podemos estar sanos si no hay contaminación. Yo creo que es un proyecto importante y habría que dar su aprobación. Gracias, senadora. Senadora Almeida, ¿puede ser? Gracias, señor presidente. Con respecto a lo que dijo la senadora Pico, nosotros presentamos un proyecto también para la educación, que sería educar a la sociedad. Estuvo de desacuerdo en algunos puntos y ahora también está en desacuerdo con la contaminación. Entonces, yo creo que insisto, o sea, en Sunchales ya se propuso esa ley, ya está en funcionamiento y no hay problemas. Entonces sí, sigo estando de acuerdo. Bien, gracias, senadora. Senadora Iris, senador Vergesio y después Pico. Yo quería agregar que también, que no solo afecta también a los animales, sino hay estudios de que aparecen chiquitos ahogados ahogados a causa de inhalar o aspirar o tragar bolsas de plástico. Bien. Senador Vergesio. Gracias, señor presidente, por la palabra. Con respecto a los negocios que implementen utilizar bolsas de cartón o tela o no, propongo que el negocio que empiece a utilizar las bolsas de cartón o tela reciba un reconocimiento o algún tipo de reconocimiento, y a los que no lo cumplan después de su fecha de plazo, que tengan multas económicas o de cierre local. Gracias. Senadora Pico, usted me debe pedir. Gracias por la palabra. Bueno, no voy a seguir con lo mismo antes porque ya está. Me pregunto qué proponen para, por ejemplo, con el tema de los envases de los productos, que es el otro método alternativo que proponen para eso, ya que las quieren eliminar. Bien. Senadora Acosta, tiene la palabra. Gracias por la palabra, señor presidente. Respondiendo a la senadora Pico, creo que el reemplazo de las bolsas de polietileno sería por bolsas de tela y por bolsas de cartón. Y adhiriéndome a lo que dijo la senadora Buffelli, también educar a las personas y concientizar para que puedan ser renovables estas bolsas, así se vuelven a reutilizar. Muchas gracias. Bien, senadora Pico y también senadora Ruiz. Gracias por la palabra. Por ejemplo, para las fábricas, ¿qué van a proponerles? Que den, no sé, el papel higiénico en bolsa de tela, por ejemplo. Me parece que no es un método alternativo. Bien, senadora. Senadora Ruiz tiene la palabra. Gracias por la palabra. También yo quería decir que si van a fomentar el uso de las bolsas de tela, que también prevén el tema del precio, porque hay veces que tiene un precio muy elevado y a la gente obviamente no le conviene y tampoco va a querer gastar mucha plata comprando una bolsa de tela. Bueno, vamos a cerrando después el debate. Vamos con la senadora Acosta, senadora Gamerro y senadora Icaerne. Cerramos el debate. Gracias por la palabra. Bueno, contestando a la pregunta que
dijo la senadora Pico, creo que es importante que haya ciertas excepciones en algunos productos, como por ejemplo expusimos en carnicerías, como ya dijo en el tema de los papel higiénicos y demás productos que tengan que ser... tengan que utilizar estas bolsas de polietileno, pero lo que nosotros tratamos de exponer en este artículo es que esto pueda también no ser en general y que pueda reducirse lo que más se puede en estas bolsas que contaminan tanto el medio ambiente. Muchas gracias. Senadora Gamerro tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Creo que estamos dejando de lado a las empresas que producen estas bolsas de plástico, que si uno les prohíbe que las usen, ¿qué van a hacer con la producción que va a caer? Y yo creo que deberían recibir una ayuda para invertir y empezar a fabricar las bolsas de cartón, de tela o las de biopolietileno, y así pueden seguir con su producción y al mismo tiempo ayudar al medio ambiente. Gracias, senadora. Senadora Alcarri. Gracias, señor presidente, por la palabra. Me quiero adherir al comentario de la senadora Ruiz con el tema de los costos para brindar bolsas de cartón o de tela en los locales. Yo creo que se tendría que, de alguna forma, generar un beneficio para los locales mediante el cual puedan adquirir estas bolsas, ya sea extensión de impuestos, por ejemplo, porque sí es una realidad que las bolsas plásticas tienen un costo menor al de a las bolsas de otros materiales. Bien, gracias. Bueno, vamos a poner a votación este proyecto de ley que ha sido muy debatido, así que también de la misma forma vamos a ponerlo en general y en particular. Lo que tiene más debate es el artículo segundo, así que allí podemos incluirle, porque hablaban de bolsas de cartón. Yo me parece que tiene que ser bolsa de papel sin tinta, el tema de tela o material reutilizable, hay que tratar de hacerlo un poquito más amplio, pero en ese aspecto está bien orientado. Desde la presidencia decimos, en cuanto a lo que planteaba la senadora Pico, es así, hay temas que son de preocupación ya en este momento del día a día de la coyuntura, y hay otros que también tenemos que pensar en las futuras generaciones, como es en este caso de proteger el medio ambiente, no solamente con el tema de bolsas, sino de muchísimas otras actividades. Pero también es un tema que está en debate en la legislatura, que cuesta mucho. Ustedes ven que hay muchas aristas, hay muchas cosas que se van combinando y que uno tiene que tratar de ser lo más amplio posible para no herir ningún tipo de susceptibilidades no personales, sino económicas, de futuros y demás. Así que bueno, vamos a poner en votación programa para la erradicación de bolsas de polietileno. Se va a votar en general, a votación. El proyecto tiene aprobación con algunas excepciones. Vamos a votar en particular. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo, 1, 2, 3, bueno, no tiene la aprobación. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado. Artículo quinto, aprobado. Artículo sexto, aprobado. Artículo séptimo, de forma. Obtiene media sanción y se comunicará a la Cámara de Diputados. Para un dato de que ustedes puedan también analizarlo, en el caso de la senadora Pico, que no ha votado el proyecto, ella puede pedirme la palabra y como nosotros tenemos allí los taquígrafos, va a quedar en constancia. Yo puedo solicitar, porque después puede determinarse alguna discusión política, de que ella no acompaña el proyecto de ley. Nosotros pedimos, cuando estamos allí en la banca, que se deje constancia de que el senador tanto, no avalan este respectivo proyecto de ley. Y también se puede plantear la aprobación en general y no avalar el proyecto de algún artículo y solicitar hasta una modificación y entrar en votación también ese artículo modificado. Lo digo para conocimiento de ustedes. Bueno, vamos al último proyecto de ley. Senadora Cax.
Gracias por la palabra, señor presidente. El bloque constituido por los senadores Candela Ruiz, Gabriel Masluf, Candela Buffelli, Candelaria Pico, Milagros Foglia y Virginia Katz presenta el proyecto de ley Semáforos Peatonales para la Inclusión de Personas No Videntes en la Sociedad. Artículo 1. Creación. Créase en el ámbito del Ministerio de Infraestructuras y Transporte la creación de semáforos para la inclusión de personas no videntes en la sociedad. Artículo 2. Objeto. La ley tiene por objeto la adaptación de los semáforos existentes en el ámbito urbano de la provincia de Santa Fe, incorporando la tecnología necesaria para el uso de personas ciegas. Gracias, senadora Foglia. Gracias por la palabra. Voy a continuar con la lectura. Artículo número 3. Definición. Una persona no vidente es aquella que está privada del sentido de la vista, lo que le permite un mayor desarrollo de los sentidos restantes. Un semáforo es un dispositivo de señalización luminosa que regula el tráfico en las vías públicas y que consta generalmente de 3 luces, roja, amarilla y verde. A diferencia de este, el semáforo adaptado constará de una emisión sonora, la cual estará disponible para las personas que así lo soliciten. Artículo 4. Autoridad de aplicación. El Ministerio de Infraestructura y Transporte será la autoridad de aplicación de la presente ley y quien determinará por vía reglamentaria la implementación del proyecto. Sin embargo, el semáforo no podrá superar los niveles de contaminación sonora establecidos. Artículo número 5. Métodos alternativos. La autoridad de aplicación fijará qué métodos alternativos tendrán los semáforos peatonales inclusivos a incorporar en aquellos casos en donde no sea posible o conveniente aplicar el sistema de inserción a las personas no videntes a la sociedad. Gracias, senadora. Senadora Buffelli. Gracias, señor presidente. Voy a proseguir con la lectura de los artículos restantes. Artículo 6. Plazo. La autoridad de aplicación elaborará un plan de inversión a fin de lograr que un plazo no mayor a 2 años, todas las localidades con un número de habitantes mayor a 30.000, se les pondrá en funcionamiento el programa Semáforos Peatonales para la inclusión de personas no videntes en la sociedad. Este plan comenzará a regir primero en aquellas ciudades donde la concentración demográfica sea mayor. Artículo número 7. Presupuesto. El Ministerio de Economía incorporará al presupuesto del Ministerio de Infraestructura y Transporte las partidas presupuestarias que sean necesarias a fin de cumplir con lo dispuesto en la presente ley. Artículo número 8. Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 60 días de su promulgación. Artículo 9. Comuníquese al Poder Ejecutivo. Gracias, senadora. Senadora Pico tiene la palabra. Gracias por la palabra. A continuación voy a exponer los fundamentos de dicho proyecto de ley. Esta iniciativa crea un sistema de semáforos peatonales inclusivos, denominados semáforos peatonales para la inclusión de personas no videntes en la sociedad, en todas aquellas localidades que cuenten con más de 30.000 habitantes. En la actualidad existen muchas personas con esta discapacidad, las cuales no pueden circular libremente en la vía pública por la falta de mecanismos para la inclusión, lo que incide directamente en su persona, la dignidad humana y la independencia, lo que puede afectar las condiciones de salud psicológica y calidad de vida. Los semáforos peatonales inclusivos, muchos de los cuales se encuentran en funcionamiento en importantes localidades como Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, constituyen una solución efectiva para la inclusión de personas no videntes. Gracias. Gracias, senadora. Senadora Magluf. Gracias por la palabra, señor presidente. Prosiguiendo con los fundamentos de la ley, cabe destacar que muchas de las personas no videntes de la provincia de Santa Fe no poseen acceso a la circulación asistida a través de perros guías, acompañantes terapéuticos, gafas inteligentes, etc. Consecuentemente, este programa fija que en 2 años el plazo en el cual se debe incorporar dichos semáforos en aquellas localidades que superen los 20.000 habitantes. Entiendo, señor presidente, que el programa que fija este proyecto de ley debe ser considerado de alta prioridad por parte de las autoridades provinciales, ya que estamos hablando de necesidades básicas de los ciudadanos con dicha discapacidad, por lo que deseamos que se instrumente de forma urgente. Por los fundamentos expuestos, solicito de mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa. Muchas gracias. Gracias, senador. Senadora Latanzi y después senador Morlachi. O no sé cómo quieren. Gracias, señor senadora presidente, Latanzi. por la palabra. Quería aclarar que no solo hay que tener en cuenta la cantidad de habitantes en la ciudad, sino la cantidad de habitantes no videntes en la ciudad, porque si es una ciudad muy grande y tiene un porcentaje muy bajo de personas no videntes, no va a ser tan necesario como en, por ejemplo, un pueblo que por algún problema genético tenga muchos habitantes que sean no videntes. Bien,
gracias senadora. Senador Morlachi. Gracias, señor presidente, por la palabra. Estoy totalmente de acuerdo porque iba a decir exactamente lo que dijo la senadora Latanzi, porque considero que se está excluyendo a pueblos o ciudades menores a 30.000 habitantes que pueden padecer dicho problema y no tienen acceso a dicha tecnología. Gracias. Senadora Gamerro, ¿puede ser? Y senadora Costa después. Sí, gracias señor presidente por la palabra. Quiero agregar a lo que dijeron mis dos compañeros Latanzi y Morlachi, que se debería agregar un censo en el que se hagan en todas las ciudades de Santa Fe y pueblos para saber cuántas personas no videntes hay en cada localidad, para hacer de esta ley una ley más específica y que abarque realmente las ciudades en las que hay personas no videntes. Y además quiero agregar que en el artículo 5, métodos alternativos, se deberían agregar la circulación asistida, que ellos lo nombran en los fundamentos, específicamente perros guías, acompañantes terapéuticos o gafas inteligentes. Muchas gracias. Gracias. Senadora Costa, después senadora Egris y Almeida, ¿puede ser? Muchas gracias, señor presidente, por la palabra. Quería aclarar algo personalmente de suma importancia, que es que en el plazo de 2 años en el que se implementen estos semáforos, también se eduque a las personas y haya una campaña para el aviso para aquellas personas que transitan con automóviles de cualquier índole, para que puedan respetar y estar atentos de que luego de estos 2 años va a haber gente no vidente con discapacidad para su cuidado también. Bien. Muchas gracias. Senadora Egris, senadora Almeida y después Pico. Quería agregar que el costo para adaptar la infraestructura de la provincia sería muy elevado y también adhiero a lo que dijeron mis compañeros, que también se debería censar para poner en perspectiva si vale la pena o no aplicar esa ley. Gracias. Senadora Almeida. Gracias, señor presidente. Yo creo que es más que obvio que en un pueblo pequeño no creo que haya más de 2 no videntes. Un censo no sería tan necesario, se podría hacer, pero no sería necesario. Y yo creo que hay otras cosas más importantes, por ejemplo, las personas discapacitadas con, por ejemplo, discapacidades motrices, las veredas, alguien con silla de rueda, por ejemplo, no está adaptado. O en las escuelas no hay lugares en las escuelas comunes no hay lugares para aquellos que, los baños también públicos y demás. Yo creo que eso es más importante que los semáforos, porque sería un gasto. Bien. Senadora Pico, senador Morlachi y después senadora Bufeli. Gracias por la palabra. Como dijo la senadora Gamerro, me parece que, como dicen los fundamentos, que los métodos alternativos, las personas no videntes generalmente no tienen los recursos para pagarlos, ya que, por ejemplo, los perros guías tienen un costo muy elevado y también su mantenimiento también genera muchos gastos y las gafas inteligentes, ya eso es otra cosa mucho más elevada, y los acompañantes terapéuticos, excepto que una obra social lo cubra, también es difícil de pagarlo, y no me acuerdo lo que iba a decir. Gracias. No importa, después siga. Después hablo. No hay drama. Pasa en la realidad, quédate tranquila. Morlachi y después el senador Macluf. Gracias por la palabra. Respondiendo a la afirmación de la senadora Almeida, creo que no es correcto decir que es de mayor prioridad porque, no sé, los casos motrices como silla de rueda, porque es igualitario a alguien que no ve como a alguien que usa una silla de rueda, y por lo tanto se debe tener en cuenta la integridad de la persona, porque si un no vidente al no ver se cruza la calle sin saber que está en rojo o en verde y es atropellado por un auto, es lo mismo que una silla de rueda pase y eso sería. Bien, gracias. Senador Macluf y después senadora Bufeli y Pico. Bueno, gracias por la palabra, señor presidente. Respondiendo a los senadores Morlachi y Latanzi, con lo de los censos,
Yo creo que en un pueblo chico hay mucho menos movimiento que en una ciudad grande con respecto a la cantidad de habitantes. Yo creo que es importante también hacer el censo, pero que la prioridad la tengan las ciudades grandes porque es donde hay mucho más movimiento. Gracias. Muchas gracias. Senadora Buffelli. Gracias, señor presidente. Estoy de acuerdo con lo que dijo el senador Magluf. Además, hay que... yo me olvidé lo que iba a decir. No importa, después lo decís. Queremos que... Sí. Pico, senadora Pico, después volvemos. Gracias por la palabra. Estoy de acuerdo con lo que dice la senadora Costa de que se debería hacer una charla, pero me parece que también las personas que están transitando por la vía pública saben que hay personas que tienen distintos tipos de discapacidades y se supone que una persona no va a pasar en rojo. Es algo obvio. Y después también respondiendo a lo que dijo la senadora Almeida, en las escuelas y en la vía pública se supone que debe haber rampas para aquellas personas que tengan dificultades motrices. Creo que es una ley que ya está vigente, puede ser. Y que, como dijo el senador, para poder transitar libremente por la vía pública. Bien. Senadora Gamerro y después senador Cariñano. Gracias, señor presidente, por la palabra. Creo que habría que agregar, además del censo, que si se realizan estos semáforos peatonales por el costo que llevan, deberían hacerse en avenidas y calles principales, porque obviamente no es lo mismo transitar por una calle donde hay un semáforo, pero pasan dos autos, que por una avenida principal, que uno se imagina que pasa mucha gente todo el día, y que a su vez esta ley debería ir acompañada con una promoción para que las personas se informen sobre lo que es ser una persona no vidente y las dificultades que llevan en su vida, y a su vez la integración de estas a los colegios especiales y demás integraciones que necesitan. Bien. O sea que usted está en el artículo 2, podemos ponerlo primero, y en el artículo 5, que habla de métodos alternativos, estaría también el tema de la educación. Sí. Y la promoción. Senador Cariñano. Gracias por la palabra. Yo haría un poco más de énfasis en el artículo 5 cuando habla de métodos alternativos, ya que si tenemos en cuenta la cantidad de personas a nivel país que son ciegas, que padecen esta dificultad, también tenemos que tener en cuenta que en todas las esquinas ellos corren peligro, y sería mejor hacer algún tipo de proyecto o plan para que todas estas personas puedan adquirir, por ejemplo, un perro que los guíe y les ayude a transitar por la ciudad, porque no solamente las esquinas que hay semáforos ellos no ven, sino que no ven en ninguna. Entonces, bueno, sería importante como hacer un proyecto de inclusión en el que, bueno, se les facilita algunas cosas como por ejemplo lo de los perros. Bien, gracias. Senadora Ruiz. Yo con el tema de la importancia de los semáforos creo que es algo que hay que tratar de manera urgente, porque las personas que son no videntes muchas veces se ven inhibidas y no pueden salir de sus casas porque piensan que les puede llegar a pasar algo en la calle bueno, eso. Bien, gracias, senadora Pico. Gracias por la palabra. Respondiendo a lo que dijo el senador Cariñano, vuelvo a repetir que por más de que el Estado les brinde los perros guías, por ahí no tienen los recursos suficientes como para mantenerlos, para darles el cuidado que necesitan. Eso solamente. Bien, vamos a ir cerrando el debate. Senadora Eigris y luego senadora Costa. Concuerdo con el senador Cariñano y que se debería también ayudar económicamente a las personas para que puedan adquirir un perro, y sobre todo lo más importante es enfatizar en la educación de la sociedad y de esas mismas personas con discapacidad que a veces no saben sus derechos, para que puedan ser capaces de salir a la calle sin tener miedo, y las personas aprender a respetar de una vez los derechos de otras personas. Bien,
Senadora Acosta. Muchas gracias, señor presidente, por la palabra. A lo que yo me refiero es, acompañado de lo que dice la senadora Eiris, que lo principal es poder concientizar a la sociedad de que existen también personas que transitan la vía pública y que tienen dificultad diversas, como por ejemplo no ver o motrices, otras que son sordas y necesitan también de nuestra ayuda, no solo de semáforos, perros y demás objetos para poder desenvolverse, sino también que tenemos, y es nuestro deber el ayudar para que esto sea mejor y no se produzcan accidentes. Muchas gracias. Bien, senadora Aguirre, ¿quiere hacer uso de la palabra? Presidente, bueno, con lo que dijo el senador Cariñano, también quería poner el ejemplo de que en Sunchales y en Rafaela sé que se controla el estacionamiento medido, o sea, hay personas que controlan el estacionamiento. En vez de utilizar perros, también pueden hacer que estas personas estén dedicadas a tener presente las personas con esta discapacidad para que puedan acompañarlo en el cruce de ellas. Y también, por otro lado, cuando hablan sobre los niveles de contaminación audiovisual para estas personas, o sea, la contaminación que se generaría el sonido de estos semáforos, hay que controlar también el tema de los horarios de descanso para las personas que están descansando para poder realizar el día, para poder ejercer el próximo día, por lo cual para que no interfiere, que toda la comunidad pueda realizarse. Gracias, senador. Bien. ¿Algún otro? Senadora Pico, ¿usted quería hablar o no? ¿Sí? Gracias por la palabra. Contestándole al senador Aguirre, en los fundamentos dice que el nivel del ruido que va a hacer los semáforos no debe elevar el nivel para la contaminación acústica. Y contestándole a lo que dijo la senadora Iris Acosta, no digo que esté mal hacer charlas, pero me parece que por más charlas que haga el Estado, o sea quien las haga, está por cuenta de uno respetar a los demás o no. Nadie puede mandar al otro para decirle que los respete, sino que por cuenta propia hacerlo. Bien. Gracias. Gracias, senadora Pico. Bueno, así ustedes vieron que hay varias modificaciones del proyecto, principalmente en lo que se refiere al artículo 2 y también lo que se refiere al artículo que hablan de las aplicaciones, así que vamos a tratar de ir incorporándole todas aquellas cuestiones que ustedes consideraron que eran los métodos alternativos, el tema de la asistencia, el tema de la educación, el tema de que se priorice las avenidas y las calles teniendo en cuenta el costo. Bueno, hay varias cuestiones. Quedó latente allí el tema de la cantidad de habitantes. Yo hago referencia que muchas veces cuando hablamos de localidades, me parece que es la reglamentación, porque ustedes pueden decir, hay una ciudad y puede haber avenidas principales, pero también hay algunas localidades que por más pequeña que sea, pasa una traza provincial, una ruta provincial, y también es importante. Entonces esto es un poco lo que hay que analizar. Pero bueno, vamos a pasar a votación al proyecto de ley para la inclusión de personas no videntes en la sociedad, el tema de los semáforos. A votación. Bueno, el proyecto tiene la mayoría para su aprobación y su media sanción. Vamos a pasar a votación del proyecto en particular de los 8 artículos, más el de forma, que es el último, de los 8 artículos. A votación. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, tiene la mayoría, así que obtiene la media sanción con las abstenciones y la no votación de los senadores presentes. Así que obtiene la media sanción y es girado a la Cámara de Diputados para su aprobación. Así que bueno, siendo las 12:50 minutos, damos por finalizada esta sesión simulada del Colegio San José
de la ciudad de Sunchales, sin antes la presidencia decir que, bueno, realmente muy linda sesión, muy buenos debates, los felicito. Realmente son temas que están en la agenda legislativa, así que realmente lo quiero agradecer a todos ustedes, a los alumnos. Realmente uno le da gusto que se debata, que se contradiga, que se digan las cosas que uno realmente siente. Esto es la sesión. A los docentes por la predisposición al establecimiento educativo. También tenemos la presencia de estudiantes del Instituto del Profesorado de Rafaela, que se vinieron aquí para ver la experiencia de esta sesión simulada. Así que bueno, la presencia de todos nosotros, a toda la gente de ceremonial, de los equipos técnicos, nuestro equipo de trabajo que está acá arriba, algunos quedaron allí en Rafaela,